¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a proseguir después de una larga ausencia. Perdonen por eso, tenía unas cosas que hacer. Bueno, vamos a proseguir con los problemas selectos. En este caso, el problema número 32 es un problema de movimiento relativo. Así que vamos a poner aquí, es movimiento. Al igual que el problema 31, es un problema también donde entran a tallar lo que es los botes. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando uno trabaja con botes es más sencillo, digamos, o es más fácil plantear una situación donde intervenga el movimiento relativo, ¿no? Otro problema, otro, digamos, ejemplo donde interviene el movimiento relativo también es, por ejemplo, en el giro de los planetas, o por ejemplo, en el caso de que dos o tres automóviles vayan por una carretera, también es válido usar este tema, ¿no? De movimiento relativo. Bueno, en este caso me hablan de un río, o bueno, me hablan de un bote que tiene una rapidez de 3 metros entre segundo y pasa por el río, ¿ok? Entonces, este es el río, ¿ok? Este es el río y dentro de este río hay un bote. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Hay un bote y este bote se mueve a 3 metros entre segundo. Pero ahí está la palabra clave. Dice que su rapidez es de 3 metros entre segundo, pero respecto a las aguas de un río. Entonces, ¿qué te están queriendo decir cuando te dicen respecto? Bueno, eso ya lo hemos visto en el video anterior, me parece. Cuando a ti te hablan de respecto de, eso al toque, a ojos cerrados, es la velocidad relativa. ¿Se entiende? Ah, ya, entonces tú vas a decir, quiere decir entonces que la velocidad relativa o el módulo de la velocidad relativa, ¿no? Es igual a ¿qué? A 3 metros entre segundo. En este caso es la velocidad relativa del bote, recuerda, respecto de las aguas del río. ¿Qué más te están diciendo? Bueno, también te están diciendo que el río posee una rapidez de 6 metros entre segundo. O sea, la rapidez del medio donde se está efectuando este movimiento relativo, ya sabes que es U, esto debe ser, dice, 6 metros entre segundo. Entonces me dice cuál debe ser el ángulo que debe tener el bote para que en este caso el río lo arrastre lo menos posible. Sabemos que el bote, cuando sale de un punto a otro dentro de un fluido, en este caso como un río, puede tener cierta orientación, puede tener un ángulo que está formando siempre con respecto a las aguas del río. Por ejemplo, si el lapicero representa el agua del río y este lápiz representa la dirección del bote, el ángulo que forman estos dos vendría a estar dada por esto de acá, ¿no? Por la intersección de estas dos rectas. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a proseguir con la solución del problema, pues. ¿Qué más vamos a concluir de acá? Bueno, nosotros sabemos también que siempre la velocidad relativa de un cuerpo en forma vectorial siempre es igual a la velocidad del cuerpo más la velocidad del medio. Esto de acá, por si acaso, está en forma vectorial. No se te vaya a ocurrir la gran idea de decir, ah, ya reemplazo 3, reemplazo 6, no 3, 6, la velocidad me vale menos 3. No, eso no se hace porque estos recuerda que no tienen la flechita de vector encima. Por lo tanto, estos son módulos, estos son vectores. Entonces, si nosotros tenemos que estos son vectores, lo que podríamos hacer aquí es construir nuestro famoso triángulo de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esto es U, podemos decir que esto es V y podríamos decir que esto es la velocidad relativa, ¿no? En este caso, este vector que cierra este triángulo, mira. ¿Se entiende? U, V y el otro vector vendría a ser este que es el V de R. Esta es la manera de esquematizar esta suma vectorial que estás viendo acá. ¿Se entiende? Si quieres trabajar con vectores, habría que saber cuánto es el módulo de cada uno por separado y ver cómo obtenemos pues el otro vector, ¿no? Pero en este caso ese no es el modelo. Entonces vamos a proseguir. Como este es un río, y sabemos nosotros siempre que las aguas del río son paralelas, el vector velocidad de las aguas del río siempre es paralelo a la orilla, a la ribera del río, vamos a suponer que ese vector está de esta forma, así. Esta es la velocidad del agua del río. ¿Se entiende? Vamos también a poner, en este caso, el vector del bote, ¿no? El vector en el cual el bote pues debe ponerse para que el arrastre sea mínimo.
Si nosotros ponemos al bote en esta dirección, el bote va a experimentar un arrastre. Bueno, en realidad no sabemos para dónde está el vector. Yo lo estoy poniendo de esta forma, porque yo asumo que cuando esté de esta forma el río lo va a querer arrastrar, pero este vector al descomponer en seno y coseno, ¿no? De todas maneras el bote va a cruzar, va a ir, o sea, el bote va a intentar ir en esta dirección, pero debido a las aguas del río, ¿no? El desplazamiento vendría a estar dado de esta forma. Pero de cierta manera, pues, digamos, va a cumplir su trayectoria sin ser arrastrado, ¿no? Sin que el bote, pues, sufra un arrastre. Bueno, eso es lo que entiendo yo del problema, ¿no? Bueno, tenemos esto aquí entonces y cerramos el triángulo. ¿Con qué? Cerramos el triángulo con el otro vector. Nosotros sabemos que aquí está el vector de las aguas del río, que en este caso es 6 metros entre segundo, 6m sobre s. Sabemos también que este vector de acá, porque recuerda que la suma de estos dos me debe dar este debe ser la velocidad del bote, la velocidad v, y ese de acá debe ser la velocidad relativa, pero ya la conocemos, es 3 metros entre segundo, ¿no? Todo está en forma escalar, no hay nada de vectores acá, solamente está en forma de magnitud. Y bueno, ¿no? Ubicando este sistema, supongamos que nosotros le colocamos el ángulo aquí. Este ángulo, por si acaso, no es el ángulo que yo busco. Yo estoy buscando X, ¿no? Esto de acá es lo que yo estoy buscando. Pero en este caso yo no voy a encontrar X. Yo primero convenientemente, voy a buscar cuánto es el ángulo teta. ¿Está bien? ¿Cómo, Michi, vamos a encontrar el ángulo teta? Bueno, fácil, ¿no? Esto ya tú lo has visto en academia cada rato, con la ley de cosenos, pues. Entonces nosotros vamos a decir, entonces, ¿no? Por ley de cosenos, ¿no? Por ley de cosenos. Entonces, ¿qué dice la ley de cosenos? Bueno, la ley de cosenos en este caso nos va a explicar a nosotros cómo se relaciona un ángulo con sus tres vectores. En este caso, pues vemos que el vector que está al frente del TT es 6. Entonces, esto sería 6 al cuadrado es 36. Igual, en este caso, el al cuadrado más el al cuadrado. Eso vendría a estar dado por 9. Más v al cuadrado. En este caso, como el vector, ya sabes que si el vector está así, ¿no? Estos son dos vectores. Si el vector está así, es la suma. Y si el vector está así, es la resta. En este caso tenemos que el vector está así, entonces va a ser la resta, ¿no? Acá sería menos, en este caso doble de él por él, sería 6v coseno de teta. Pasa a restar, sería 27 igual a v al cuadrado menos 6v coseno de teta. Ahora viene a tallarle un poco de lo que tú has aprendido, ¿no? Se dice pues que cuando tú deseas que el arrastre, o digamos claro, el arrastre en este caso entre este vector y o sea, el arrastre del bote, ¿no? Sea mínimo, se dice que este ángulo teta tiene que ser 90 grados. Porque si tú le pones otro ángulo, va a existir una desviación de este bote, porque sabemos que el bote está aquí. Este es el bote, ¿ok? Este es el bote, estamos dibujándolo ahí al bote. Entonces, si tú deseas que el bote sea arrastrado lo mínimo posible, la teoría dice que siempre el vector velocidad del bote con el vector velocidad relativa del bote siempre deben formarte 90 grados. O sea, el teta tiene que valerte 90 grados, mejor dicho. Entonces, si el teta es 90 grados, me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar que la velocidad del bote debe ser 3 raíz de 3 metros entre segundo. Y si la velocidad del bote es 3 raíz de 3 metros entre segundo, vamos a reemplazarlo aquí. ¿Qué vamos a tener? X, ¿cuánto debe ser? Entonces, X, como X es el ángulo que forma el bote con la rapidez del río, entonces X tendría que valer de 30 grados, pues. Entonces pones aquí, ¿no? Por lo tanto, X debe ser 30 grados. Ya sabes que siempre para que el arrastre, como te hablen del arrastre mínimo, el arrastre mínimo se va a dar cuando
este angulito de acá sea 90 grados.